Hola, ¿cómo les va? En esta primera parte de la unidad temática 2 de Fundamentos de Hidráulica vamos a hablar de la cinemática del agua. Vamos a estar charlando sobre tres temas: el método de Lagrange y Euler, las definiciones básicas de los términos utilizados en hidráulica y la clasificación de los escurrimientos. Bueno, para graficar lo que es el método de Lagrange y Euler, esta foto que está puesta en la parte inferior derecha muestra una analogía interesante como para tratar de entender una postura u otra. Imagínense en esa foto con esa cantidad de vías de tren que uno quisiera hacer el control de los trenes que circulan por ese lugar. Fíjense que las vías se abren, se cierran, van para un lado, van para otro, permite cruces. Es bastante complejo. Si uno quisiera seguir a uno de los trenes para ver de dónde viene y hacia dónde va, y si uno puede seguir cada uno de los trenes, uno puede reconocer el movimiento general de todos los vehículos. Bueno, podrían imaginarse que habría que seguir cada tren desde dónde sale hasta dónde llega. Ese sería el equivalente al método de Lagrange. Es decir, seguir, en el caso del agua, sería seguir la partícula de agua desde que sale hasta que llega hasta otro lugar. Pero nos pasaría algo parecido a lo de los trenes. En algún momento se desviaría, encararía para otro lugar y sería muy complejo poder hacer el seguimiento de todas las partículas, como sería complejo seguir a todos los trenes. Sin embargo, Euler pensó otro tipo de solución, y que es pararse en un determinado punto y ver cuántos trenes pasan por ese lugar. Es decir, en vez de controlar para dónde va cada uno, decir, bueno, me pongo acá en esta estación y en esta estación llegan tantos trenes y salen tantos trenes. Bueno, en hidráulica la idea de Euler sería pararse en una sección del flujo y ver cómo pasan las partículas de agua por ese lugar. Eso es mucho más acotado en el espacio, de hecho es acotado a un punto del espacio, y permite avanzar de manera adecuada en el estudio de la hidráulica. Lo que les acabo de comentar en forma de gráfico, el sistema de Lagrange, entonces, que es el que no se usa, no es que sea malo, sino que no es útil para los efectos hidráulicos. Para otras cosas puede ser más útil. En ese caso, el movimiento de la partícula va a estar caracterizado por su posición X en función del tiempo, y la velocidad va a ser la derivada de esa trayectoria con respecto al tiempo, y así sucesivamente podemos calcular las aceleraciones y todos los parámetros. Como les digo, eso no es útil a los efectos hidráulicos. Sí es más útil el sistema de Euler, donde Euler separa en una sección, que son las que están acá marcadas en rojo. En cada una de estas secciones lo que identifica es el vector velocidad de la partícula en ese punto en función del tiempo. Cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo en cada uno de los puntos, en cada una de las secciones. Por lo tanto, el X es constante, es decir, yo me paro en un determinado lugar y me mantengo fijo ahí. Bien, ambos sistemas ustedes los tienen desarrollados en la parte del apunte teórico, con todas las ecuaciones que para uno y para otro. Por lo tanto, no tiene sentido repetirlo acá. Acá vamos a poner solamente el concepto. Después ustedes pueden ir a ver el apunte, todo lo que es el planteo matemático de uno u otro. Sí, vamos a poner algunos planteos matemáticos que son importantes para entender los conceptos que tienen que ver con hidráulica. Entonces, en definitiva, en hidráulica, el sistema que se va a utilizar es el sistema de Euler, es decir, nos vamos a parar siempre en una sección y vamos a ver qué es lo que pasa en esa sección. Después nos pararemos en otra sección más adelante y veremos qué es lo que sucede en esa sección a lo largo del tiempo, porque pueden ir cambiando esas condiciones en cada lugar. Vamos con algunas definiciones básicas. Dentro de la definición y concepto básico, el primero que surge es el de la trayectoria, es decir, trayectoria, ¿a qué le vamos a llamar trayectoria? Al recorrido que realiza la partícula a lo largo del tiempo, es decir, a esa idea que tenía Lagrange de seguir esa partícula. Ese recorrido a lo largo del tiempo va a ser en todos los lugares por donde pasó esa partícula, le vamos a llamar trayectoria. Cuando hablemos de filete o líneas de humo, vamos a estar refiriéndonos al lugar geométrico de los puntos que ha ocupado todas las partículas que han pasado y que pasarán por un punto dado. Es decir, teniendo un punto del espacio fijado, por ahí van a pasar partículas que en función del tiempo podrán ir cambiando de posición. Todos
los puntos que han ocupado las partículas que han pasado antes, que están pasando y que pasarán después por ese punto, ¿sí? Es lo que vamos a llamar filete o líneas de humo, y que bueno, nos van a caracterizar de alguna manera lo que ha pasado en la historia del flujo en ese lugar. Vamos a llamar velocidad, o en forma más técnica vector velocidad, a la velocidad que caracteriza al flujo en un determinado punto, ¿sí? Va a ser, como es la definición física velocidad, una relación entre el desplazamiento del tiempo, la derivada del espacio con respecto al tiempo. Vamos a llamar línea de corriente o flujo a una línea ideal en realidad, que va a estar formada por la tangente en cada uno de los puntos que corresponde a la dirección del vector velocidad. Es decir, en cada punto del espacio nosotros vamos a ver qué velocidad tiene el flujo en ese lugar, y la tangente a la dirección del vector velocidad en ese punto, las distintas tangentes van a ir formando líneas ideales que son líneas de corriente o flujo. Eso nos va a dar una idea de cuál es el movimiento general del flujo. Cuando tomemos un conjunto de esas líneas de corriente, que ya puedan tener un volumen de líquido de magnitud diferencial adentro, ese conjunto de líneas de corriente que pasan por una sección, y vuelvo a repetir, que encierran un volumen de líquido de magnitud diferencial, por supuesto, le vamos a llamar tubos de flujo. Y después corriente líquida, le vamos a llamar a un conjunto de tubos de flujo donde ya la porción del volumen involucrado es un volumen discreto. Bien, así un tanque que tiene un orificio por el cual sale agua, va a salir una corriente líquida. Y si queremos analizar esa corriente líquida, vamos a decir que está compuesta de tubos de flujo, ¿sí? Que pasan por los distintos puntos. Y esos tubos de flujo van a estar formados por las líneas de corriente, es decir, las tangentes al vector velocidad. Y el vector velocidad dijimos que era la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Bien, esos son los conceptos que vamos a tratar por ahora y que los tenemos que tener claros desde ya para poder avanzar y después no confundirnos en cuanto a las cosas que estemos hablando. Bueno, clasificación de los escurrimientos. En esta foto pueden ver ustedes una corriente de agua que cae por lo que se llama un vertedero, que es como una caída de agua, y pueden ver que está mojada la pared, como que el nivel de agua ha ido bajando. De hecho, esa foto fue tomada en el Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza, en Buenos Aires. En ese laboratorio les cuento un poquito para que ya vayan comprendiendo qué infraestructura tiene la República Argentina en cuanto a laboratorios. Este es el laboratorio más importante de hidráulica que tiene el país, donde se hacen los ensayos físicos, algo que nosotros vamos a ver recién en la unidad temática 9. Pero esos ensayos físicos permiten modelar a escala las distintas estructuras hidráulicas y, por supuesto, está compuesto de depósitos, de canales que llevan el agua hasta donde están las digamos, estructuras que se están analizando. Hay compuertas. Bueno, esta parte que ustedes ven acá en la foto es uno de los canales en que está alimentando a una estructura que es la salida. Este en realidad es la salida de agua de una de las estructuras que se está analizando, en donde se empezó a cerrar la compuerta ya para terminar el análisis por el día, y lo que se ve en la pared como va bajando el nivel de agua. ¿Qué es lo importante, más allá de la historia de la foto? Lo interesante de ver acá que el flujo va cambiando en función del tiempo. Es decir, porque al irse cerrando la compuerta o la válvula, el flujo va bajando, el caudal va bajando en función del tiempo. Y a pesar de que el flujo cambia en función del tiempo, lo que podemos ver acá en la foto es que la forma de la corriente líquida, acuérdense, corriente líquida es el conjunto digamos, es un conjunto de líneas de corriente que ya tiene un volumen discreto. Sería, en este caso, se le llamaría corriente líquida a toda esta sección de agua que está pasando. Esa corriente líquida está cambiando en el tiempo, pero lo que vemos es que la forma de la parte superior se mantiene más o menos estable en cuanto a la forma, es más o menos la misma curva. Bien, eso es de importancia para lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a empezar a hacer clasificaciones según el comportamiento.
las clasificaciones son importantes, son muy importantes en hidráulica. ¿Por qué? Porque no es simplemente un juego de palabras o no es simplemente ponerle una etiqueta a lo que ocurre en un caso o en otro. En la unidad temática 1 al principio dijimos, mire, la hidráulica es la mecánica de los fluidos, les recuerdo más o menos lo que hablamos, es la mecánica de los fluidos, donde cuando las ecuaciones matemáticas, si no tenemos datos para alimentar las ecuaciones matemáticas, empezamos a alimentarlas de la experiencia. En función de eso obtenemos soluciones puntuales y la clave de la hidráulica es saber identificar en cada uno de los lugares qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista hidráulico para aplicar la solución que corresponde a cada uno de esos casos en función de lo que se ha obtenido en el conocimiento de la hidráulica general. Bueno, parte de la identificación de las distintas situaciones hidráulicas que se pueden dar a lo largo de una obra es justamente saber clasificarlos, ¿bien? Saber encuadrarlos, saber ponerle una etiqueta, porque si le ponemos bien esa etiqueta va a ser más fácil identificar cuál es la solución correcta para ese caso. Entonces, los movimientos, y si ahora por ahora no terminan de entender totalmente esto, no se hagan problema porque a lo largo de la materia vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos con muchísimo más detalle. Pero por ahora es importante que ya tengan una primera idea de cómo se clasifican y de cuáles son las distintas situaciones que ustedes pueden encontrar en la hidráulica. En la foto que les mostré recién, yo les dije, mire, este flujo va cambiando en función del tiempo. Entonces, esa es una primera clasificación. Vamos a llamar movimientos permanentes aquellos que no varían en el tiempo. ¿Cómo podemos imaginarnos fácilmente un movimiento permanente que no varía en el tiempo? Bueno, le sacamos una foto a algo que obviamente tenga que ver con la hidráulica. Y después de un rato venimos y le sacamos otra foto. Ese rato pueden ser unos segundos, unos minutos, unas horas o unos días, no importa. Un delta t después, un tiempo después, venimos y sacamos una foto. Si en las dos fotos separadas en el tiempo vemos exactamente lo mismo, el movimiento es permanente porque no ha cambiado en el tiempo. Imagínense la foto que veíamos recién, la vuelvo a poner para orientarnos. Si hubiéramos sacado la foto algunos minutos antes, es probable que el agua hubiera estado hasta acá arriba. Pero al sacar una nueva foto está más abajo y probablemente si hubiéramos sacado otra foto después, unos minutos después, el agua hubiera estado más abajo o directamente hubiera estado cortada. Entonces, este movimiento es impermanente. Por más que yo lo mire así, porque ese cambio es muy lento, yo lo miro y parece que no cambia, pero en realidad sí está cambiando, pero de manera muy lenta. Entonces, ese tipo de movimiento va a caer acá, dentro de los impermanentes. Y dentro de los impermanentes vamos a tener dos. El de la foto, que es un movimiento lentamente impermanente y que nos va a permitir, en ciertos casos, utilizar alguna de las ecuaciones que tenemos del movimiento permanente. ¿Por qué? Porque el cambio es muy pequeño, muy lento en el tiempo. Y también vamos a ver que hay otros movimientos que son los rápidamente impermanentes, donde esos sí cambian mucho, muy rápido en el tiempo y no nos van a servir las ecuaciones y los métodos que encontremos del movimiento permanente. Y dentro del movimiento permanente, perdón, aquellos que dijimos le sacamos una foto ahora, le sacamos una foto después y son exactamente iguales, vamos a poder distinguir dos. Los movimientos uniformes, es decir, no solamente no van a variar en el tiempo, sino tampoco van a variar en el espacio. ¿Qué significa que no varían en el espacio? Que si yo voy tomando distintas secciones, acuérdense que por el método de Euler vamos a ir tomando secciones, si yo tomo distintas secciones, todas esas secciones van a ser iguales. Eso va a ser un movimiento uniforme, o sea, es decir, va a ser permanente y va a ser uniforme. Pero también vamos a tener un movimiento permanente variado que no va a cambiar en el tiempo, pero si yo voy tomando distintas secciones, voy a ir viendo que esa sección cambia a lo largo del espacio. Se mantiene en el tiempo, pero a lo largo del espacio cambia. Bueno, veamos la foto que vimos recién, el mismo canal que veíamos recién, visto desde otro punto de vista. ¿Qué podemos observar acá? Acuérdense que esta marca de agua, miren más atrás, acá se ve bien, esa marca de agua indica cómo ha ido bajando el nivel de agua en función del tiempo, por eso está todavía mojado, porque hará un par de minutos o algunos segundos que ha bajado. Con el tiempo se va a terminar secando. Como pasa con esta marca de acá arriba, ¿ven esta marca de acá arriba? Esta marca indica que el agua en algún momento estuvo hasta acá arriba, bajó y se secó y quedó la marquita. Bien, fíjense. Primero, movimiento permanente uniforme. Dijimos que movimiento permanente era el que no cambiaba en el tiempo, uniforme el que no cambia en el espacio. ¿Dónde lo tenemos ese movimiento? Que no varía ni en el tiempo ni en el espacio. Y si esto
si este canal en realidad estuviera abierto así, o dejamos fija la válvula o la compuerta con que se está regulando el agua, la dejamos fija, no la terminamos de cerrar, bueno, llegará hasta este nivel y se mantendrá en ese nivel a lo largo del tiempo. O si la tuviéramos totalmente abierta, tal vez llegaría el agua hasta acá arriba y le saco 1, 2, 3, 4 fotos y siempre es lo mismo mientras yo no toque la compuerta. Entonces, si fuera así, yo podría decir que primero que nada no varía en el tiempo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es la situación de la foto, es una situación ideal en donde yo digo, bueno, no varía más en el tiempo, o supóngase que queda así como está ahora y no varía más en el tiempo. Si no varía en el tiempo, va a ser un movimiento permanente. ¿Dónde vamos a tener movimiento uniforme? Acá en estas secciones de atrás. ¿Por qué? Porque acá tenemos el canal, y si tomamos, si tiene una profundidad uniforme, como lo tiene en realidad este canal, en esta parte, ahí todas las secciones van a ser iguales. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que sube el nivel de agua porque se encuentra con esta barrera y hace que el agua tenga que pasar por acá arriba. Entonces ya sí, cuando pasa por acá arriba, acá vamos a ver que la altura de agua es muy chiquita. Igual que en esta parte de acá, la altura de agua en esta zona es más chica que la que hay acá atrás. Pero bueno, en la parte de acá atrás, donde las secciones se mantienen constantes, vamos a tener movimiento permanente uniforme. No va a cambiar en el tiempo, en la suposición que estamos haciendo, y va a ser uniforme. En esta parte de acá donde tenemos la curva, ya vemos que las distintas secciones van a ir cambiando. Es decir, si yo corto con un plano vertical en esta zona, voy a ver que las distintas secciones van cambiando. De hecho, acá puede tener una profundidad, no sé, de 1 metro, y acá la profundidad es solamente de algunos centímetros. Entonces, en esta parte donde va a ir cambiando la sección con el tiempo, de hecho van a ir viendo que se va como agrandando, en esta parte vamos a tener movimiento permanente variado. Si no cambia en el tiempo, pero sí cambia en el espacio. Bueno, en el caso real, que es el que tenemos la foto, que estamos viendo por la parte mojada en la pared, que el nivel va bajando, vamos a tener un movimiento impermanente, pero ¿de qué tipo? Lentamente impermanente, el tipo 3, ¿sí? Que es el que hemos marcado acá. La marca de agua nos está diciendo eso, que es un movimiento impermanente porque cambia el tiempo, pero es lentamente impermanente, porque esa variación es muy lenta. Eso va a hacer que si nosotros quisiéramos calcular este perfil de agua, como la variación es muy lenta, fíjense que es el mismo perfil más arriba y más arriba, quiere decir que nosotros cuando utilicemos las ecuaciones del movimiento permanente variado para encontrar esta curva, la podemos encontrar en un estado, en una instantánea de este movimiento impermanente, podemos encontrar la curva con las ecuaciones como si fuera un movimiento permanente. Es decir, si yo le saco una foto y quiero ver cómo es esa curva, ese instante, al variar muy poquito, lo vamos a considerar constante y vamos a utilizar la metodología vista en el movimiento permanente variado, en la teoría del movimiento permanente variado. Por último, en esta zona donde el agua cae, esto que se forma acá se llama resalto, esta espuma, también la vamos a ver más adelante en la unidad temática 8. Este movimiento rápidamente impermanente, que es el resalto, bueno, aquí vamos a ver que las condiciones no se mantienen ni en el tiempo ni en el espacio, porque uno ve y el agua ve que hace borbotones, que se produce espuma, que gira, como que gira el agua sobre un eje horizontal, que de hecho es así el movimiento, de un rolido de eje horizontal. Ahí va cambiando en el tiempo y por supuesto no se mantiene ninguna tampoco sección en el espacio, por lo cual lo que tenemos ahí es un movimiento del tipo rápidamente impermanente. Este sí, ya no vamos evidentemente a poder caracterizarlo con las ecuaciones del movimiento permanente variado. Acá tenemos que utilizar otra teoría, otro tipo de ecuaciones para poder resolverlo, y eso será motivo de una unidad más adelante. El movimiento permanente uniforme lo vamos a ver en la unidad temática 6, igual que el movimiento permanente variado, y el movimiento rápidamente impermanente lo vamos a ver en la unidad 8. ¿Sí? En la unidad 7 vamos a ver el tema de vertederos, por lo tanto todo esto lo vamos a ir desglosando a lo largo que avancemos con la materia en este año. Bueno, acá está la aclaración del video, que cuando el movimiento, lo que les dije hace un ratito, cuando el movimiento es lentamente impermanente, lo vamos a poder asimilar a alguno de estos dos según corresponde. Bueno, sigamos con la clasificación. Entonces esta es una primera clasificación. Si cambia o no cambia en el tiempo, es permanente o impermanente. Si es permanente, dijimos uniforme variado, y si es impermanente, lentamente impermanente o rápidamente impermanente. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica según la fuerza que predomina en el movimiento?
Imagínense, esto lo que tienen ahí ustedes son las tuberías de la central de Álvarez Condarco, que se ven por la ruta que va a Cacheuta. Cuando te van para la zona de Cacheuta la van a ver a mano derecha y a mano izquierda en la parte de abajo, una vez que cruza la ruta, como se ve en esta foto de arriba a la izquierda. Del otro lado siguen las tuberías y van a dar a la central de Álvarez Condarco para después devolver agua al río después de producir energía. Bien, esta foto que es de acá de Mendoza, que probablemente muchos de ustedes, y espero que muchos de ustedes la conozcan, ¿sí? Son tuberías. Acá el agua va en la parte interior de las tuberías y va a una presión superior a la atmosférica. Acá no hay ninguna, digamos, acá la presión atmosférica no entra y acá el agua puede ir a mucha más presión y que de hecho si alguna de esas tuberías se llegara a romper de golpe haría una explosión muy, muy grande. No se asusten, están diseñadas para que no pase eso, así que no pueden seguir pasando por la ruta tranquilamente, que no debería pasar esa situación bajo ningún aspecto. Bien, por eso también esas tuberías ustedes pueden ver que tienen refuerzos y van a notar que hay dos tuberías que tienen un tipo de refuerzo y otra que tiene otro tipo de refuerzo. Eso es por la historia que tienen. Estas dos tuberías fueron las primeras que se construyeron y después, cuando se construyó la presa Potrerillos, se hizo una repotenciación de la central donde se agregó una tercera máquina, un tercer generador, que fue justamente el de esa nueva tubería que acá lo pueden ver sobre el lado izquierdo. Acá no se alcanzan a ver bien los refuerzos, pero ahí sí se alcanzan a ver los refuerzos de las dos tuberías más viejas y esta es la tubería nueva. Por eso es que tienen distinta estructura, no porque tengan distinta función. Todas cumplen la misma función y llevan el agua dentro a gran presión. Bien, eso serían corrientes cerradas. Porque dijimos, repito, las corrientes cerradas, no hay presión atmosférica adentro. Adentro está toda mayor presión que la atmosférica, presión positiva. Vamos a analizar, cuando veamos el tema de tuberías, qué pasa si hubiera una presión negativa en ese lugar. ¿Qué efecto hace si hubiera una presión negativa? Recuerden que las presiones negativas son presiones inferiores a la atmosférica. En esos casos vamos a analizar, como le digo en la unidad temática 4, qué es lo que sucede en esa situación. Bien, las corrientes abiertas son aquellas que tienen alguna parte a presión atmosférica. ¿Sí? Fíjense esta foto de arriba a la izquierda, es un canal. Evidentemente en la superficie del canal, ¿qué vamos a tener? Presión atmosférica. Quiere decir que la presión en ese punto es cero, o vamos a considerarla cero. Recuerden que la presión atmosférica se considera cero. Fíjense el caso de acá abajo a la derecha. Esta es una tubería también, pero no está llena. Y acá en esta parte de la tubería, en esta superficie que queda libre en la tubería, hay presión atmosférica. Es decir, que para los efectos del agua, si yo la cortara esta tubería y le sacara la parte de arriba, a los efectos hidráulicos no cambia absolutamente nada. Es decir, que yo la podría cortar de aquí para arriba y esto sería como un canal semicircular. Entonces, para los efectos hidráulicos, esto es un canal, por más que sea una tubería. Es una tubería desde el punto de vista constructivo, pero desde el punto de vista hidráulico es una canalización abierta, si quieren llamarle un canal, o una tubería trabajando como una corriente abierta o en régimen abierto. Bien, es muy importante eso, porque si esta imagen que tienen acá, esta estructura hidráulica, que evidentemente funciona como un canal porque tiene una superficie a presión atmosférica, ustedes la calculan con las ecuaciones de tuberías, les va a dar cualquier cosa. Y a eso me quiero acercar más a la idea y no me voy a cansar de repetirlo a lo largo de los videos, que la clave de saber hidráulica es saber interpretar el fenómeno hidráulico. Acá estamos viendo la tubería y estamos viendo una superficie a presión atmosférica. Entonces esto no se calcula como una tubería y se calcula como un canal. Igual que esta parte de acá afuera. Bien. Otra de las clasificaciones que podemos hacer es según el tipo de escurrimiento. Vamos a ver que hay dos tipos. Eso ya se va a ver a partir de la unidad 3. En realidad se va a analizar concretamente la unidad 3, para eso hay ya algunos videos publicados en el campus. Ese movimiento puede ser ordenado, es decir, donde la trayectoria de las partículas sigue una línea que es así bien ordenada, una a la otra, sin entrecruzarse, sin mezclarse, que se llama movimiento laminar o estratificado.
Ese movimiento, para que se dé, tienen que ser o líquidos muy densos, con mucha viscosidad, o tienen que ser muy bajas las velocidades, o tienen que ser muy chiquitas los lugares por donde circula el flujo. Eso no se da en las estructuras hidráulicas en general. Solamente lo pueden ver en algunas situaciones de laboratorio, o en algunos casos, por ejemplo, como cuando le mostraba esa miel que caía de la cuchara. Si esa miel tiene alguna burbujita dentro, van a ver que esa burbujita no se desarma y cae de manera armadita y ordenada a lo largo de la miel. Bueno, ahí sí hay un movimiento laminar o estratificado, ¿sí? Es decir, como si la burbujita estuviera en este punto, la vamos a poder seguir a la burbujita para allá. Pero en la realidad, la estructura hidráulica, por más que uno vea un canal en donde ese canal pareciera que la superficie es un espejo, cuando uno la mira con atención va a ver que en los canales la superficie en realidad tiene como una ondulación arriba, hace como una subida o bajada. A veces las velocidades son muy bajas y no se alcanza a apreciar, pero en algunos canales sí se alcanza a apreciar. Se aprecia o no se aprecia visualmente, en general en los canales no vamos a tener movimiento laminar, sino vamos a tener movimiento turbulento. Es decir, la trayectoria de las partículas va a ser errática, va a tener cualquier forma y no vamos a poder seguir, como hubiera imaginado Lagrange, una de esas partículas, porque en realidad técnicamente se llama tener movimientos caóticos o con funciones caóticas que son imposibles de seguir desde el punto de vista técnico o práctico. Entonces esas partículas van a tener movimientos, digamos, como le decía, erráticos, haciendo círculos, yendo, volviendo, pero en definitiva el movimiento general de la corriente sí va a ser en el sentido del flujo. Este tipo de movimiento turbulento es el que se va a presentar en prácticamente todos los casos de la vida profesional, en el 99,9% de los casos, y vamos a hacer una salvedad donde sí vamos a tener movimiento laminar estratificado, que es en el agua subterránea. En el agua subterránea, uno de los pocos casos donde vamos a tener movimiento laminar estratificado, esto lo vamos a ver en la unidad temática número 8, ¿sí? Que es escurrimiento en medios porosos. Ahí sí vamos a ver que el agua subterránea en realidad tiene movimiento tipo laminar. ¿Pero por qué? Porque las velocidades son muy bajas, ¿sí? Las velocidades son muy bajas, del orden de los centímetros por hora o centímetros por día en algunos casos, las velocidades del flujo subterráneo, o un par de metros por día. Entonces, con velocidades tan bajas se produce movimiento laminar o estratificado. En todo el resto de los casos, vuelvo a repetirle, aunque vean un canal con la superficie que parece un espejo, en realidad hay movimiento turbulento, y este movimiento turbulento se caracteriza por tener componente de velocidades longitudinales y por tener componente de velocidades transversales. Bien, eso se va a analizar, vuelvo a repetir, en la unidad temática número 3. Bien, otra clasificación sería la de según las condiciones hidráulicas. Esta clasificación sí vamos a ahondar un poquito más sobre el final del siguiente video, de una corriente que puede ser río o torrente, ¿sí? Vamos a ver que hay un límite, ¿sí? Que es cuando un escurrimiento ocurre con la mínima energía posible, que se llama escurrimiento crítico, donde la velocidad se va a llamar velocidad crítica y la altura que tome el flujo en ese lugar se va a llamar altura crítica. Por ahora no se hagan problemas si no terminan de entender el sentido, porque se va a ver más adelante. Cuando esas velocidades medias de una determinada corriente sean menores que esa crítica, sea estén por debajo del umbral de velocidades críticas, vamos a tener lo que se llaman ríos o regímenes subcríticos. También se van a llamar corrientes tranquilas. Todas esas se van a caracterizar por bajas velocidades y, como en esta foto, van a tener grandes áreas de escurrimiento. Bien, por lo tanto las alturas van a ser también alturas en general grandes y van a ser mayores que esta altura crítica, que es ese límite que vamos a marcar entre lo que son las corrientes tranquilas y las corrientes disparadas supercríticas o de torrente, que son las que vemos a continuación. En este tipo de corrientes, ¿sí? Vamos a tener que las velocidades van a ser mayores que la velocidad crítica, las alturas menores que las alturas críticas, es decir, áreas menores, ¿sí? Y también vamos a analizar qué pasa con la energía. Como la energía es mínima en ambos casos, tanto en río o en torrente, vamos a tener
que la energía siempre va a ser mayor que la energía mínima de la energía crítica. Ya lo vamos a aclarar, como les digo, un poquito mejor en el próximo video. Pero bueno, ahí tienen otra de las clasificaciones según las condiciones hidráulicas. También, aunque no vamos a ahondar demasiado tal vez en la materia en esta clasificación, podemos ver que en algunos casos las partículas líquidas van a tener un componente de velocidad rotacional alrededor de sí mismas. En ese caso vamos a hablar de corrientes rotacionales, y en el caso de que las partículas no roten sobre sí mismas vamos a hablar de corrientes irrotacionales. Y también esto ya influye más en la parte de modelación, cuando uno ya hace modelación numérica de hidráulica o modelaciones hidráulicas, y así son importantes estos temas, pero lo vamos a mencionar acá porque es importante que ustedes sepan que está esa clasificación, el movimiento tridimensional, bidimensional o unidimensional. Imagínense ustedes un movimiento unidimensional como el movimiento de un río, donde las magnitudes hidráulicas se verifican a lo largo de una dirección predominante que coincide con la dirección de ese flujo, con la dirección de ese río o de ese canal, en donde lo que va a importar es ver qué es lo que pasa en cada una de las secciones a lo largo de esa longitud, y no tanto lo que varía, lo que pasa, lo que varía a lo largo de la sección. Es decir, si yo tengo un canal, a mí me va a interesar la altura, la velocidad media de un determinado punto, y en otra sección lo mismo, y no tanto qué es lo que pasa o cómo varían las energías y las velocidades a lo largo de la sección. Entonces, en ese caso, si bien el movimiento va a tener variaciones a lo largo de la sección, para mí va a ser unidimensional, porque la variación más importante se produce a lo largo de la dirección de movimiento principal, que sería la dirección del flujo. Cuando yo ya quiero analizar, por ejemplo, qué es lo que pasa en altura o en ancho en una sección, no solamente lo que pasa a lo largo, sino también, por ejemplo, lo que analizo en ancho, supónganse que fuera un canal trapecial, en donde yo quiero saber qué es lo que pasa a distintas alturas, o un canal rectangular que quiero saber qué pasa a distintas alturas, además de cómo va variando los parámetros hidráulicos de la sección, quiero saber a distintas profundidades, como digo, qué está pasando. En ese caso voy a tener que analizar dos dimensiones y voy a tener un movimiento bidimensional. Y si además de eso quiero analizar la tercera dimensión, ya sea el ancho o el alto, que era lo que me estaba faltando en el bidimensional, voy a tener un movimiento tridimensional. Bueno, a los efectos de la modelación les comento que la parte unidimensional es fácil de modelar, es bastante sencilla de modelar y no causa demasiados problemas. Actualmente los mejores programas de modelación que hay, como es por ejemplo el que se conoce el GEC-RAS, que es un modelo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, es un modelo gratis que permite modelar actualmente de manera bidimensional. Ya la modelación bidimensional causa muchísimos problemas, sobre todo, digamos, no es que cause problemas, cuesta mucho calibrar los modelos bidimensionales, ¿sí? Hay que tener datos, hay que ver que el modelo no se rebalse en distintos puntos, pero es muy potente para analizar lo que pasa en cursos de ríos, por ejemplo, analizarlo desde el punto de vista numérico. Ese programa, por ejemplo, permite hoy en día la modelación bidimensional, y la modelación tridimensional es la más compleja de todos, y ya hay que hacerlo con otros tipos de programas de elementos finitos, en donde, si bien de manera teórica se pueden llegar a realizar, hoy en día son todavía muy, muy difíciles y se hacen para casos muy, muy puntuales. Bien, con esto estamos terminando lo que es esta introducción a lo que es la cinemática del agua. No lo comenté al principio, pero recuerden que la cinemática del agua o la cinemática es aquella que analiza lo que son los movimientos, las velocidades, las aceleraciones, sin tener en cuenta las fuerzas que actúan, en este caso, sobre el flujo. En el próximo video, que les invito a ver como siempre, hidrodinámica del agua, ahí se va a analizar qué pasa cuando ya actúan fuerzas sobre ese flujo, de qué manera esas fuerzas interactúan con el mismo y cómo afectan a los parámetros hidráulicos. Así que bueno, está ya disponible el próximo video. Ahí en el mismo campo virtual lo van a encontrar, entonces lo pueden ver y continuar con el estudio. Muchísimas gracias, como todas las veces, por escuchar esta charla.